entre Cuadra Urbanismo, Colectivo Triciclo y Ciudad Pixel sobre diferentes temas. El primer tema va a ser la ciudad expandida y las redes. Están Manu, de Cuadra Urbanismo, y Nona también de Cuadra Urbanismo, y estoy yo, Luis Guillermo Natera, de Colectivo Triciclo y de Ciudad Pixel. Y todos son bienvenidos a participar. Pueden participar con nuestros usuarios de Twitter. Yo soy @Natera o @CDPixel para Ciudad Pixel. Y a Cuadra los pueden encontrar con @QuadraUrb. Y bueno, bienvenidos. Cualquier comentario es más que bienvenido. Muy bien. Hola. Aquí llegando a la primera de muchas. Y los invitamos a que participen en el chat o que se unan a participar si tienen algo que decir con los videos. Y a ver, ¿podemos ver ahorita cuántos tenemos? Si ya le dio un clic a algunos o no. Ya hay una persona que nos está viendo. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues Nona, da tu presentación al mundo digital. Pues hoy vamos a hablar de un tema pues que es muy polémico y está en boga en la disciplina urbana, que es la ciudad en red, la ciudad extendida, la ciudad difusa. De hecho, existen muchos conceptos: la ciudad global, la ciudad región, y muchos autores que a lo largo de la historia pues han estado hablando de esto, ¿no? Exacto, entonces vamos a hablar un poco de qué ha pasado con la ciudad, qué ha pasado y cómo afectan las redes y la comunicación en la forma en la que estamos haciendo ciudad. Entonces, desde Facebook, Twitter y las nuevas redes sociales, YouTube, herramientas como Google Plus y los Hangouts, y cómo es más fácil comunicarnos hoy en día y poder tener una relación a larga distancia y poder hacer trabajo fuera del país en el que residimos, sin tener que salir de este. Y bueno, cómo se van creando estas redes a través de todas las ciudades y de todo el mundo. Perfecto. Entonces, ¿quién empieza? A ver, un volado entre los tres, a ver quién empieza a tirar el debate. No, pues Porque, ¿les parece si hablamos un poco de los procesos espaciales primero que se han dado en las ciudades, del modelo económico, para seguir con lo que sucede a la escala global y en la escala virtual? perfecto, muy bien. Exacto, perfecto. Muy bien, pues, ¿qué pasa con nuestras ciudades? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con estos nuevos modelos económicos que imperan en el mundo, y cómo han transformado las ciudades? Bueno, ayer nos entrevistaban a Manu y a mí para un programa de radio que sale hoy a las 9 de la noche. Para los que estén en Guadalajara lo escuchen en el 91.5 comercial. Y hablábamos de cómo se ha hecho ciudad en los últimos años y cómo hemos dejado que la ciudad se construya a partir de dinámicas económicas más que de dinámicas urbanas o de dinámicas sociológicas, ¿no? Entonces, cómo el caso de Guadalajara como área metropolitana ha venido creciendo a través de los cotos privados y de las dinámicas que se han ido haciendo poco a poco, y cómo el gobierno se ha limitado nada más a hacer pues un punto de encuentro el que da la firma y autoriza la creación de ciudad, pero se ha dejado de preocupar por cuidar los servicios o por cuidar más allá de lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Y siendo los que tienen el dinero, los inversionistas, los que empiezan a construir, y lo único que buscan es ver cómo rentabilizar más su inversión, y eso ha generado que tengamos ahora casas abandonadas, que tengamos cerca de una de cada 3 o 4 casas que están en abandono de las casas de interés social, que son proyectos que al final de cuentas son financiados por todos porque son pagados a través de fondos federales. Entonces, para el empresario es un gran negocio, pero para la ciudad es una gran pérdida porque estamos perdiendo competitividad al seguir haciendo estos grandes guetos, pero no aportamos nada más allá, ¿no? Claro. Claro.
también no tanto que impere el modelo económico, ¿no? Que en este caso sería el modelo capitalista o neoliberal, sino que estamos obedeciendo a procesos financieros y que tienen que ver con la llegada, la implementación de grandes industrias, de grandes empresas, e incluso inmobiliarias, ¿no? Que tienen una repercusión en la escala global y que llegan e impactan local. Y es como se ha venido construyendo la ciudad en las últimas décadas. Sí, es que casi como que los perdí un poquito, pero sí, lo que vemos aquí es que la evolución de la tecnología ahora es un proceso muy veloz en el que se ha dado, pero también yo creo que los tomadores de decisiones ya se quedaron atrás en ese sentido, ¿no? Observamos que la ciudad real avanza más rápido que la ciudad planeada, ¿no? O sea, si, como le decía Natera ahorita, si le tomamos una foto a Chapultepec, se congela la imagen, vemos personas, vemos gente comiendo en una banca de Chapultepec, vemos un transporte público, pero no observamos esta ciudad híbrida que está paralela y que es la que ha acelerado los procesos urbanos en los últimos años. Y también ha acelerado como las conciencias, más bien como las inteligencias colectivas que se han dado a partir del surgimiento de las redes sociales, en donde ya comenzamos a ver espacios de divulgación, espacios de debate, ya tenemos espacios como el que estamos generando ahorita, en donde tres ciudadanos están debatiendo sobre un tema y aparte tenemos un público que está viendo por YouTube y que puede estar en Chile, que puede estar en Madrid, puede estar en la India, pero ya nos estamos conectando por la ciudad híbrida, pues. Claro. A partir de una ciudad real. Claro, y poco a poco estas dinámicas y este desarrollo digital nos ha permitido tener nuevas interacciones y nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos, ¿no? Ahora, lo primero que hacemos al despertar, bueno, por lo menos una de las cosas que yo hago al despertar es revisar mis redes sociales y enterarme de qué es lo que pasó en España durante el día. Que yo no vivo en España, pero de todas maneras me interesa saber y estoy informado sobre lo que está pasando allá, y eso me permite tener una visión desde mi práctica profesional diferente a lo que tendría si solo leo el periódico de México, a lo que tendría si me quedo con el círculo de noticias que me puedan llegar gracias a la ciudad física. Pero si lo veo desde la ciudad digital, se amplía completamente el panorama y llego a tener mi injerencia en la ciudad ya es a un nivel mundial, no es a un nivel local. Y lo vemos con ejercicios como este, o con ejercicios como los que ya se están haciendo en España, con ciudades de código abierto, con diferentes cosas, en las cuales la ciudad y el tipo de planeación que se hace es ya obsoleto a las dinámicas a las cuales realmente obedece, porque sería imposible intentar delimitar un ámbito profesional o un ámbito económico a una cierta región y a una cierta colindancia política y una cierta forma de trabajo político, porque en este momento es a un nivel global. Pongamos el caso de cualquier blog, ¿no? Tiene visitas de todas partes del mundo y lo que puede ir ganando por publicidad es pagado a través de Google o a través del anunciante que tengas, y eso permite que realmente el trabajo se está gestionando en un punto del mundo, los lectores están en otro punto del mundo y el dinero, la ganancia, viene de otro punto del mundo completamente diferente. Entonces son tres puntos que están interrelacionados a través de la red y que están generando una dinámica económica que sería importante tener en cuenta en las ciudades. Sí, claro. Sí, pues eso es... No vas. Sí. Perdón. Bueno, también el otro día leía un texto sobre precisamente estas ciudades en redes y las regiones globales, y decía que estas dinámicas son las que te marcan o que te brindan un corte más transversal y más concreto de cuál es la base económica o cuál es la relevancia que están teniendo las ciudades e incluso las naciones a nivel global en la economía. O sea, es decir, que son esta inserción
la tecnología, en la actualización, están marcando las pautas de cómo va creciendo una sociedad o cómo no. Ya no es tanto la escala territorial, sino la escala virtual la que te va brindando estos cortes transversales de las sociedades y de las ciudades y de las naciones. Sí, bueno, pues lo que observamos aquí es que la ciudad antes era arquitectónica y ahora ya es una ciudad tecnológica, ¿no? Así que arquitectos que se pongan a diseñar arquitecturas tecnológicas y ya no tanto las físicas, porque hay una frase que dice que cuando llueve en una calle, los edificios no son tan importantes como la lluvia. Pero si cambiamos la palabra lluvia por información, entonces lo que estamos diciendo es que en la ciudad, más bien en la ciudad híbrida, ahora ya es más importante el flujo de información que se da en esta ciudad paralela que construir X edificio, ¿no? Porque ahora estamos viendo, ahorita lo que comentaba Natera, como lo hemos platicado entre los tres, a veces echándonos un café, que a eso yo le llamaría metropolización digital. Es decir, o sea, estamos ubicados en diferentes partes de las ciudades y uno está generando el trabajo allá, otro lo cobra por acá y la mano de obra está por otro lado. Entonces ya estamos teniendo regiones y territorios no físicos, sino territorios digitales. Y el chiste acá es como que las personas se den cuenta de eso y de la importancia que tienen las redes sociales y qué pueden generar con ellas, ¿no? Y hasta dónde podemos llegar con ellas. Que no solamente es checar y darle likes en Facebook a una foto de que me gusta, que me echo una botella de no sé qué y que estoy ahí en la playa y que me tomo una foto yo solo, sino que se trata más bien de aprovechar y ver hasta dónde nos pueden llevar las redes sociales, ¿no? Y sí tener en cuenta que estamos generando información digital que nos permite tomar decisiones sobre la ciudad física. Claro, y que cuál es el impacto en lo local y cuál es el impacto tangible en las acciones que realizamos a partir de nuestra interacción con el mundo digital, o en estas ciudades virtuales, estas relaciones que se empiezan a dar entre comunidades de distintas partes del mundo. Y cómo Claro. Sí, de hecho, hoy uno del post que se publica en Ciudad Pixel habla acerca de cómo se puede utilizar Twitter para mejorar el transporte público, ¿no? Y es impresionante ver estos mapas que se generan a partir de la información de los tweets geolocalizados en ciertas ciudades y cómo se ve, por ejemplo, el caso de Chicago, no sé si alcanzan a ver el mouse moviéndose en la pantalla, Sí. cómo se ve más fuerte todo este corredor de viajes y cómo se atrae hasta el centro de la ciudad y toda la zona que da frente al lago, la llamada milla de Chicago, y que es la más fuerte, ¿no? Entonces es interesante observar cómo estos patrones de desplazamiento son descubiertos a través de redes sociales y pueden ayudar a tomar decisiones prácticamente a tiempo real. Este es un ejercicio del 2011, pero que retrata de una forma muy significativa lo que está pasando en las ciudades y el flujo que se está dando. Entonces, yo lo puedo entender estando sentado en Guadalajara sin tener que ir a Chicago y puedo saber en dónde está la mayor atracción de viajes y dónde se están ocasionando la mayor cantidad de viajes, ¿no? Y esto, digo, si yo que no vivo en Chicago lo entiendo, creo que la persona que vive en Chicago le funciona tanto al planeador de ciudad para tomar decisiones y saber en dónde tiene que invertir en transporte público, como para el ciudadano promedio, para entender por dónde va a haber más tráfico y por dónde se puede mover por otro lado. Y eso es una herramienta que hace años no las teníamos. Entonces, son este tipo de cosas las que permiten que poco a poco se vaya creando nueva información y se vaya creando nueva sabiduría, que es una sabiduría a nivel mundial, porque esto es un ejemplo de algo que salió publicado el día de hoy en The Guardian, en Inglaterra, y que hoy en la mañana lo encontramos y lo publicamos. Entonces, el lapso de que haya transcurrido la información en Inglaterra a que haya llegado a México es mínimo.
Sí. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cómo se va gestionando la información día con día y cómo nos vamos enterando de ella, permiten que tengamos una ciudad de ciudades, que realmente el mundo, si bien casi cerca del 50% de la población, o más del 50% de la población, ya vivimos en ciudades, ahora creo que vivimos ya no en ciudades, vivimos en megalópolis, que a lo mejor no son megalópolis físicas, pero sí son megalópolis de información. Y como decía Manu, ahora nos tenemos que fijar en la lluvia, nos tenemos que fijar en la información y cómo filtramos todo este río de información Exacto. para hacerlo útil. Ahí creo que está el verdadero reto. Sí, porque, o sea, este ejercicio el de Chicago, o sea, se me ocurre que se puede complementar con un vaciado de información en el Space Syntax. Entonces ya vamos a tener todos estos flujos que se dieron, que conocemos a partir de redes sociales, y aparte, si lo traslapamos con la información que nos daría el Space Syntax, ya vamos a saber si estos flujos se están dando por... por proximidad, por accesibilidad. Entonces, creo que es una muy buena herramienta que no se puede utilizar sola, más bien se tiene que complementar con otro software con software especializados. Entonces, la información que nos daría, pues, sería una información todavía más fiel, pues, a las necesidades de cada ciudad, ¿no? Exacto. Y Manu, decías algo interesante sobre la metropolización virtual, ¿no? Existen un montón de conceptos que se manejan sobre estas ciudades virtuales, ciudades globales, ciudad-región global, megaciudad global, un montón de conceptos, pero ¿ustedes cuál creen que ha sido la inserción o cómo se ve inmersa, por ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara en el contexto global? Como si funciona como una ciudad-región, si funciona como una región urbana simplemente, territorialmente, físicamente, o si tiene esta repercusión en el globo, o sea, en el mundo virtual. Híjole, creo que es una pregunta muy complicada porque no sé, no sé hasta qué punto Guadalajara esté posicionada o no en este plano virtual. Creo que todavía nos falta mucho por avanzar, no solo en Guadalajara, en México como país, y debido a varios factores, ¿no? Creo que el principal factor es la penetración tecnológica, que todavía no es tan alta, no alcanza unos niveles similares a España o Estados Unidos, pero bueno, es una tendencia que siempre va a ir en subida, entonces, por lo tanto, eventualmente llegaremos a alcanzar esos niveles. También la cuestión económica y la parte de monopolios, en la cual solo unas cuantas personas estén manteniendo control en el acceso a las redes, dificulta y hace que los costos sean bastante elevados, entonces no cualquier persona puede involucrarse. Y además de la situación social en la que estamos, ¿no? Que es una situación en la que las personas, con toda la razón, prefieren dedicarse a trabajar y sacar algo de dinero para poder comer y sobrevivir en la ciudad que pensar en este tipo de temas. Creo que somos privilegiados los que podamos estar pensando en estos temas. Pero bueno, independientemente de eso, creo que sí hay empieza a haber poco a poco este espacio dentro de Guadalajara, y empieza a haber este espacio que se va ganando de emprendedores y de pensadores de este tipo de temas a nivel internacional, y que Guadalajara ha sido reconocida por su participación ciudadana. Entonces, creo que si potencializamos esa participación ciudadana a través de las redes sociales y la tecnología, se pueden alcanzar cosas bastante interesantes, pero hace falta todavía seguir involucrando, ¿no? Creo que los dos grupos tenemos experiencia en eso y los dos sabemos un poco lo difícil que ha sido involucrarnos en estos temas, sobre todo porque por las diferencias de horario, ¿no? Si queremos tener una videoconferencia con España, bueno, tiene que ser una hora en la que estemos los dos en contacto, entonces, o cosas por el estilo. Pero poco a poco creo que ahí vamos, creo que hay algo de escena y se empiezan a ver, ¿no? Y una muestra de eso es precisamente esto, Ciudad Pixel, y cómo ha ido avanzando poco a poco, y cómo también hacer los Google Hangouts nos permiten ir avanzándole un poco, y la participación que ha habido vía Twitter, que ya han llegado algunas menciones ahorita. Entonces, muy bien. Es interesante ver que, bueno, sí hay gente, a lo mejor no seremos las 1,000, 2,000 personas que puede haber en otros lugares, pero sí somos
5, 10, 20 personas que poco a poco va a ir creciendo este grupo. Y creo que eso es lo interesante de todo esto. Sí, claro. Como que utilizar la participación más bien ahora, participar digitalmente, pero que sepamos que esa participación va a tener un resultado en la ciudad real, ¿no? Porque si no también sería como desmotivarnos de que, oye, pues estamos ahí prendidísimos en redes sociales, pero no vemos un cambio físico. Y ahorita me hicieron recordar, les voy a compartir pantalla, es escritorio, voy. Pero vamos a ver si le piqué bien, ¿eh? ¿Qué se está viendo ahorita? El Sensible City. Ah, bien. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, es una pizza para denuncias en el espacio público. De hecho, tienen una plataforma en Londres que lo utilizan para eso. Como si te encontraste algo deteriorado en X parque, pues tú llegas, pum, y ya subes tu denuncia. Y los tomadores de decisiones checan esto y ya vamos a ver un resultado en la ciudad real, ¿no? Y también tenemos bueno, ese no bueno, en tienen una que se llama... Estamos viendo el... ¿Cuál? Ah, ahí está, Sensible City. Exacto. Y ellos generaron una plataforma que se llama Wikicity-Rom, que es también en Roma. Es una página en donde te metes tú, no, pues de que las bancas del parque no sé qué, pues ya no sirven. O en el parque 3, 4 luminarias están apagadas. Entonces yo creo que eso incentiva a que las personas sigan participando en las redes sociales porque, como dije al principio, participas en la ciudad híbrida, pero también tú ves que esa participación tuvo un resultado. Exacto. Y ese resultado se va a hacer en la ciudad real, ¿no? O sea, sobre la ciudad construida. Y entender eso, que las redes sociales son una plataforma para poder incidir en la ciudad real, ¿no? Creo que esos son muy buenos ejemplos. Y sí, como decía Natera, México está en calzones en eso, pero si ya vemos ejemplos como estos, pues podemos llegar a tener algo así o algo mejor, ¿no? Y simplemente ya se nos metió en la cabeza y ya vamos a empezar a ver pues cómo podemos crear una plataforma así en Guadalajara. Sí, y saben que también lo que sucede con nuestras ciudades es que estamos todavía en ese proceso de transición que estos países pues ya pasaron. Entonces, lo que nosotros estamos generando son procesos a la par, estamos tratando de insertarnos en la economía global, insertarnos en estos procesos virtuales, en sociedades en red, pero además estamos pasando por estos procesos de transición territorial y espacial. Claro, y estos procesos poco a poco nos van a llevar a un cambio, ¿no? Creo que aquí lo importante, perdón, estaba tuiteando, ya. Creo que aquí lo importante es no dejar pasar la oportunidad y sobre todo seguirla impulsando y buscar las maneras también de bajar la tecnología al medio físico y al medio construido. Creo que eso va a ser algo difícil de hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente que no tiene acceso a estas redes se involucre y pueda participar en Internet de una manera offline, al final de cuentas? ¿Qué procesos podemos utilizar para, por ejemplo, lo que ustedes hacen con los talleres participativos, toda esa información, digitalizarla y que sea consultable fácilmente por medio de bases de datos para que podamos, no sé, plantear diferentes proyectos? O hay infinidad de sensores que se pueden empezar a poner en la ciudad y que pueden ir arrojando datos. Estoy viendo ahorita uno de un medidor de aire, el cual se instala en las ventanas
y cada medidor, cada huevito de estos se convierte en un sensor que al final se va a una página web en la cual podemos entrar y ver cómo está la calidad del aire en la ciudad. Y resulta interesante porque es un proyecto de código abierto, el cual podemos comprar las piezas por internet y armarlo. Entonces, este tipo de proyectos de código abierto, este tipo de proyectos que permiten que la ciudad sea medible, que sea participable desde cierta manera, de una manera tecnológica, pero que pueda ser trasladado luego a un elemento físico, ¿no? Por ejemplo, conectar estos sensores de calidad de aire a un semaforito o alguna cosa por el estilo en el espacio público, en el cual, si sale una mala calidad de aire, se prende un foco rojo, si está la calidad media, se prende tal color, etcétera. De manera que hagamos entendible información que a lo mejor mucha gente no entiende, o sea, mucha gente no sabe qué es un IMECA o cómo se mide, o por qué es malo salir a hacer ejercicio cuando hay mucho ozono, o qué son las partículas PM2.5 o PM10, y cómo nos afectan, y qué podemos hacer para protegernos, ¿no? Que toda esa es información que hemos trabajado vía internet, pero que todavía nos falta bajarla y acercarla a la gente que no tiene acceso y a la que es más vulnerable. Sí. Bueno, pues antes de seguir me gustaría... Tenemos un indicador interesante aquí, que es una persona, pero nos están viendo desde Barcelona. Entonces sí, creo que esto va con lo que estamos hablando, de que ahorita alguien en Barcelona que se llama Max Hausman nos está viendo y entonces está escuchando en tiempo real lo que estamos diciendo y puede participar en el chat. Entonces lo que estamos viendo es esta metropolización digital, pues de lo que teoriza Nona, pero aquí ya lo estamos viendo en real, pues, o sea, que es un chavo que nos está viendo en Barcelona y que está participando acá. Entonces, eso para mí, para que sea la primera reunión, es un indicador así. Max, no es un número, pero es un indicador interesante de esto, pues. Sí, claro. ¿Y qué más? Pues sí, pero a ver, ahora hay que poner otra pregunta sobre ¿cuál cree que ha sido el impacto de este nuevo proceso de ciudad en red en la toma de decisiones y en la política pública? A ver. ¿Localmente? Pues localmente, si lo podemos trasladar a la escala local estaría genial, ¿no? Bueno, lo que yo sí observé, por ejemplo, en esta coyuntura que se dio, en la coyuntura mediática, en la coyuntura sobre participación que se dio en esas elecciones, sí fue como una importante incidencia en las redes sociales. Y creo que personas a partir de ahí comenzaron a hablar de política. Creo que eso fue una coyuntura interesante que se dio localmente. Yo me refiero a la política pública, o sea, la atención a las demandas sociales. Vamos, si se ha espacializado esta información. Ay, güey, ya perdí las ventanas. Creo que hay una aplicación Zapopan. Creo que Zapopan tiene una aplicación. Ajá. Pero nadie lo utiliza porque nadie sabe de ella. No, si no se conoce. Ajá, o sea, primero tenemos que entender eso, pues, o sea, sí generas una aplicación, pero tienes que difundirlo en la ciudad real para de ahí ya subirlo a la ciudad híbrida, ¿no? Sí, claro, tienes que socializar y tienes que generar estos procesos dentro del espacio y de la ciudad y generar esos espacios participativos para que la gente se involucre. Claro. Exacto. Creo que un caso sí de éxito. A ver, no tardo nada, son las dos cuentas de Twitter de Zapopan y la de la Secretaría de Ley de Transporte. Las dos cuentas sí tuitean, digo, no se reflejan en políticas públicas como tales, no termina siendo adoptado la información en un programa de política, pero sí resuelven necesidades puntuales. Por ejemplo, si se reporta algo a través de la cuenta de Twitter de Zapopan Gobierno, si no se resuelve en ese momento, se canaliza la información con la persona que se tiene que trabajar, ¿no? Cualquier queja que se hace por vía Twitter, cualquier cosa, se crea un reporte y se empieza a trabajar sobre ese reporte. Y la Secretaría de Transporte, bueno, ha servido como medio para comunicar diferentes eventualidades viales,
aunque es muy criticado porque nomás lo utilizan como para el automovilista, no utilizan para dar datos de transporte público o para dar datos al ciclista, o nomás le piden al ciclista que utilice un casco, lo cual es un debate interesante que había que entrar en otra ocasión. Pero creo que esas cuentas de Twitter han demostrado ser bastante efectivas y un uso efectivo de la tecnología. También durante las campañas el uso de redes sociales fue bastante interesante, pero sí hay que decir que hubo mucha gente, muchos políticos, que compraron seguidores, lo cual no sé si esté bien o esté mal, creo que depende de cada quien, pero sí se están dejando llevar por el número más que por el contenido de lo que se habla en la red, que ahí es lo interesante, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros tres tendríamos ningún problema en que nos vean 2 o 3 personas, siempre y cuando aporten contenido. Prefiero que nos vean 2 o 3 personas a que nos vean 1000 y no nos digan nada. Ahí es donde está lo interesante, en hacer la relación entre uno y otro y lograr una comunicación par a par. Porque si no, se pierde y es como es un tweet mandado al espacio que nadie va a leer. Sí. Lo que vemos acá es que si estamos hablando sobre la ciudad híbrida, sobre el 3.0, 4.0, como quieran llamarle, o sobre estas redes de relaciones, creo que vemos dos categorías de retos ahí. El reto tecnológico y el reto social. Claro. Entonces creo que podemos partir de ahí un debate en la próxima charla, pero que sí se entienda cuáles serían los retos, por aquí tienen unos borradores, cuáles serían los retos sociales y los retos tecnológicos. Claro, y los retos territoriales también, porque a fin de cuentas estamos desenvolviendo en el territorio y es el que está teniendo el mayor impacto, ¿no? Además de las ciudad, obviamente, pues, pero... y aquí tiene como 3 anotaciones. Como para el reto social sería cómo educar a la gente para que se apropie de la tecnología. Pero quisiera repensar la palabra educar. O sea, cómo sensibilizar a las personas para que se apropien de la tecnología como una herramienta más para poder participar e incidir en la política pública, ¿no? La segunda sería cómo facilitamos o dinamizamos ese proceso. Por ejemplo, la aplicación que tiene Zapopan, pero que nadie sabe de ella. O sea, ¿cómo dinamizamos eso? ¿Cómo hacemos que eso llegue a más personas y a partir de ahí ¿Cómo abrir los espacios, vamos? Exacto. Y la tercera sería cómo generamos creatividad y participación ciudadana. Bueno, no es por echarnos porras, pero esto es como es una chispa de creatividad y de parte de nosotros, de Ciudad Pixel, de Colectivo Triciclo, de Cuadra, pero que eso se multiplique, pues, y que más personas empiecen a participar en este tejido digital a partir de repensar la ciudad, de tener creatividad, cómo le vamos a hacer, me voy a salir con el iPhone, voy a empezar a hacer ahí unas dagas urbanas y voy a subir fotos y vamos a hacer una aplicación. O sea, que se empiece a jugar con la tecnología, pues, que no se piense como un ente acotado. O sea, que más bien lo pensemos como una caja de Pandora que al abrirla nos puede dar fantásticas sorpresas, ¿no? Y el reto tecnológico sería en cómo integramos las fuentes de información existentes en la ciudad, ya sean sensores institucionales, bases de datos, medios sociales, medios de comunicación o interfaces y visualización o minería de datos. Eso me recordó la charla que tuvo Colectivo Triciclo en el SAR, donde se hablaba un poco sobre esta minería de datos, ¿no? O sea, cómo vamos a filtrar los datos que se estén generando en las plataformas digitales. Claro, y ahí es lo importante, porque hay que saber navegar en todo este mar de datos, ¿no? Conseguir un dato específico es algo bastante complicado ahorita en Internet, pero a la vez es muy sencillo si se saben utilizar los filtros adecuados. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer para que las ciudades y los datos que queremos obtener de ellas empiecen a generarnos diferente información que sea útil para trasladarla a un medio físico o a un medio digital y que sea entendible, ¿no? Porque, por ejemplo, charlas vía Twitter son cosas que se pueden perder muy fácilmente, pero hay aplicaciones que permiten utilizar ciertos buscadores y guardar toda esa información y volcarla a un sitio web en el cual podamos tenerla siempre disponible.
o tecnología como los streams, tecnología como los Google Hangouts, que nos permiten estar en N cantidad de lugares diferentes, pero estar teniendo una relación, si no bien física, sí de par a par, y hablar y discutir ideas a través de esta tecnología. Lo interesante sería ver cómo empezar a embeber todos estos chips, todos estos sensores dentro de la ciudad en obras ya construidas y construidas a futuro, para que poco a poco las ciudades empiecen a arrojarnos datos y arrojarnos información en tiempo real que sea fácil de entender y que sea fácil de controlar, ¿no? Y aquí lo interesante es que toda esta información sea pública, porque si es privada y se la queda el gobierno o se la queda una persona o una institución, bueno, esa información no sirve de nada. Creo que tenemos que ver la inteligencia colectiva y la inteligencia de las masas para saber utilizar toda esta información, porque a lo mejor yo puedo obtener un sensor y puedo traer un GPS en mi bicicleta y instalarlo en las redes de bicicleta pública y voy a tener cierta información, ¿no? Pero a lo mejor a mí no se me ocurre que esa información puede generarme patrones de dónde está habiendo mayor accidente o N cantidad de información que se puede utilizar, pero a alguien más sí se le ocurre. Pero si esa información me la quedo solamente yo, nunca va a salir, y lo importante aquí es ver cómo hacemos para sacarla fuera y que la gente se apropie de ella y pueda tomar decisiones basadas en información en tiempo real de una manera rápida. Sí, generar parámetros, diseñar indicadores para que además que la información sea útil, ¿no? Y no se filtre y no se esté generando información basura. Exacto. Ese es cómo quitamos la información basura de todo este asunto. Y bueno, otra pregunta que sería es, ¿cómo ha afectado este flujo de información en la manera en la que construimos ciudad, ¿no? Si bien ahora podemos trabajar desde nuestra casa a través de una conexión a internet, pero seguimos obsesionándonos en construir cotos cerrados, en construir ciudades alejadas de ciudades, es decir, estos grandes cotos de Infonavit o desarrollos de Infonavit que no están aportando nada a la ciudad. Y que contrario a ello, la gente prefiere salirse de la casa para ir a trabajar, así invierta un mundo de cantidad de tiempo, que poderse quedar trabajando en casa. Entonces, la dinámica social que tiene que seguir la ciudad para involucrar a los habitantes y hacer que convivan, contra la tecnología que puede inhabilitarnos esa dinámica social y hacer que nos quedamos encerrados en nuestras casas y trabajando desde casa y salir de ella, ¿no? Claro, es el llamado splintering urbano, ¿no? Sí. Sí, así le llaman, es la teoría del trabajo en casa, vamos, pues sí. Y que se cortan las relaciones y los flujos físicos en las ciudades porque se generan estas relaciones virtuales y la gente se empieza a dedicar al trabajo en casa. Pero bueno, yo creo que aquí todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Era lo que platicábamos hace rato sobre esta transición que está teniendo el modelo de ciudad en el que vivimos, que todavía no llega a eso, pero hay sociedades en las que ya se está dando. Sí. Sí, pues hay autores que le llaman que utilicemos la ciudad como una plataforma, pues. Que a partir de ahí ya se generen nuevas dinámicas digitales, y siempre pensar que el ciudadano es ¿cómo decirlo? Como el caudal más creativo que tiene la ciudad. O sea, que el ciudadano puede generar todo. Claro. Y no pensarlo que solamente los planeadores, o sea, ya la ciudad, la verdad, ya no la van a planear solamente tres personas creativas van a planear toda una ciudad, no, ahora son millones y millones. Exactamente, ahora son millones y millones de personas con el potencial creativo para poder incidir en la construcción de ciudad. Entonces, siempre como que pensar eso, que el ciudadano es como el caudal más creativo y con el potencial para construir ciudad, ¿no? Claro. De hecho, perdón. No, síguele, no. No, es que Jordi Borja decía, por ejemplo, que
que la relación entre globalización y urbanismo ha generado una crisis de reproducción social. O sea, es decir, que las políticas locales de vivienda, educación, servicios, ya no deben ser visualizadas de la misma manera, sino que tienen que tener una repercusión, una escala diferente a la que se está manejando, porque por eso tenemos estos caos, estas ciudades fragmentadas. Sí, y ojalá que algún día la tecnología nos ayude a desfragmentar estas ciudades, ¿no? A hacerlas un poco más con una cohesión social y con relaciones más interpersonales que poco a poco generen ciudad a escala humana, ciudad a una escala en la cual podamos salir a la calle y podamos platicar con una persona y que perdamos el miedo a la interacción. De hecho, el otro día había un proyecto que se presentó en la Bienal de Venecia, en la cual entraban a una aplicación vía internet y a partir de eso podías empezar a chatear, pero solo podías chatear si estabas dentro de un límite físico en la ciudad, si no, no se activaba el chat, de tal manera que solo podías platicar con la persona que está a tu alrededor. Entonces era una forma de que utilizaras el espacio público y que perdieras un poco el miedo de hablar con alguien más. Primero empezar a hablarlo vía redes digitales y después empezar a platicarlo probablemente a una escala ya personal, más en físico. Y se me hace muy interesante este experimento de ver cómo hacerle para que las personas se animen otra vez a hablar con más personas y que los smartphones, la tecnología, nos pueda ayudar a tener nuevas relaciones en el espacio público, nuevas relaciones en la ciudad, en lugar de cortarlas, que creo que era el gran miedo que había hace unos cuantos años, que si los jóvenes íbamos a hacernos estas personas que iban a estar nada más metidas en la computadora y íbamos a dejar de salir a una fiesta o íbamos a dejar de salir a algún lado por estar en una fiesta virtual, que lo cual no tendría ningún sentido, ¿no? Porque una fiesta está compuesta de relaciones físicas, pero si no existen esas relaciones físicas, tampoco tiene sentido que exista Facebook, porque no habría fotos para poner de esas fiestas. Entonces, no tendríamos ningún caso para entrar a él. Creo que no podemos separar el espacio físico del espacio virtual, y al contrario, son unos complementos muy importantes que poco a poco han ido creciendo el uno junto con el otro. Si bien sí hemos perdido espacios públicos, sobre todo en Latinoamérica y más precisamente en México, por darle un cambio de visión urbana a un modelo americano en el cual privilegiamos espacios privados sobre espacios públicos, entendiendo el espacio privado como estos grandes centros comerciales, ¿no? Que mucha gente ahora lo ve como un espacio público. Claro, y hay que saber también cuáles son los alcances de la tecnología, ¿no? Porque también leía que se debe hacer una buena diferenciación entre las cuestiones que son realmente globales y lo que se tiene que manejar a través de la red y de lo virtual, y lo que debe corresponder al contexto local, porque si no podríamos entrar en una crisis, o sea, muy, 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 muy canija. Sí. Sí, bueno, ahorita que hablaba Natera sobre chatear, sobre el que está a un lado de nosotros, me acordé de la película de Wall-E, cuando van los gorditos en sus carritos chateando con el que iban a un lado y que lleva Wall-E y empieza esta ciudad caótica, ya se empiezan a encontrar, ya se empiezan a hablar de que, caray, tú estás al lado de mí, pero yo me la paso chateando siempre contigo y nunca te había visto. Entonces, ya hablando del espacio público, yo como urbanista pienso, si quiero que las personas vean a más personas y se relacionen entre ellas, pues voy a diseñar, o en el parque se diseñan dos bancas encontradas, en el que las personas que se sienten acá vean a las personas que están acá y ya simplemente, ya con mirarse, empiezan a generar relaciones. Pero también ya tenemos que pensar, como decía Natera, en también generar el espacio público digital para que por ahí se empiecen a relacionar también. Pero tampoco olvidarnos de las cosas simples que podemos generar como arquitectos o como urbanistas en todo el espacio público, pero sí pensar lo que
ese espacio público físico, esas banquitas encontradas van a venir acompañadas de toda una arquitectura digital, pues ya sea un software sobre el espacio público, una aplicación o Wi-Fi o N número de cantidad de cosas. Claro, y eso me recuerda a un proyecto de ecosistema urbano en el cual diseñan un parque. Déjame ver si me encuentro. Ah, sí, el de... En el cual diseñan un parque que los juegos generan energía. Y esta energía es almacenada durante el día y en la noche se prenden y se pone de diferentes colores. Entonces, dependiendo de qué tanto se utilizó el parque, es qué tan iluminado está el juego. Y eso permite que poco a poco, eso permite saber qué tipo de interacción hubo en el espacio físico durante ese día, ¿no? Ajá. Exacto. Lo cual es bastante interesante para poder entender cómo se está utilizando el espacio público y cómo se va, qué espacio se está utilizando más, qué espacio se utiliza menos, durante qué días, y también atrae a las personas a jugar, ¿no? O sea, si un niño ve que está prendido, bueno, va y le mueve y a lo mejor se va a aprender más, o si ve no sé, ¿cómo atraer a más personas para que utilicen el espacio público a través de la tecnología? Si ahora está de moda utilizar iPads en los restaurantes para utilizarlos como menú y poder ordenar a través de ellos, bueno, ese ya es un incentivo y hay personas que deciden ir a cierto restaurante porque hay un iPad que es un menú. Entonces, ¿cómo cambiamos, invertimos esta relación a que la tecnología esté atrayendo hacia el espacio público? Tenemos un invitado ahí que no se quiere asomar, que está hostigando a Nona. ¿Ah, sí? Ahí está. Que se asome. Sí, bueno, también sería como, porque estamos hablando sobre las relaciones digitales y que llega una persona con su iPad al restaurante y empieza a ordenar mediante su iPad, pero también es lo que platicábamos, Natera, que qué tan accesibles son estas herramientas para las personas, ¿no? O sea, de 10 personas, ¿cuántas tienen un iPad? Claro, creo que es el nuevo reto, ¿no? Digo, ¿cuántas personas tienen un iPad o cuántas personas tienen acceso a la tecnología? Es lo complicado. El chiste es ver cómo bajamos esta tecnología y la hacemos accesible a cualquier persona. Exacto. Porque digo, poder acceder a ella en este momento resulta bastante caro y hay que buscar maneras de hacerlo fácil de acceder a las nuevas tecnologías y que poco a poco se vayan masificando, porque si no, no tiene caso. O sea, la tecnología por mera tecnología y por estar a la vanguardia, pero que tres lo tengan, no tiene caso hasta el momento en el que se expanda. Y ahí es en donde entran proyectos muy interesantes como el de One Laptop Per Child, desarrollado en el MIT y que después sale del Media Lab del MIT, el cual planteaba tener una computadora para cada niño a un costo de $100 para países en vías de desarrollo. Y poco a poco ir implementando que estas personas utilicen las computadoras, se vayan enseñando a utilizar tecnología. El proyecto ha funcionado, no a $100, está a $200 la computadora más o menos, pero creo que es un costo bastante accesible para un gobierno poder comprar N cantidad de computadoras e implementar nuevos sistemas en clase, ¿no? Claro. Y en la medida en la que existan este tipo de proyectos y este tipo de emprendimientos, creo que poco a poco la tecnología va a ser accesible y poco a poco la tecnología va a representar un cambio en las dinámicas urbanas y las dinámicas sociales. Pero si seguimos haciendo tecnología que sea privativa, igual que como hacemos arquitectura, usamos ciudad que es privativa, es decir, comparándolo un poco este One Laptop Per Child contra las ciudades que en lugar de construir casas, pues, el gobierno se pone de meta la política pública de que todo el mundo tenga una casa, como se pone de meta que todos los niños tengan una computadora. Pero ¿qué tipo y qué calidad de casa vamos a estar dando, no? Casas de Infonavit de 30 metros cuadrados o cotos cerrados de puerta de hierro con casas de 1000 metros cuadrados. Entonces, aquí creo que es el punto en el que tenemos que ver y mediar cómo hacerlo, ¿no? Para evitarnos llegar al problema en el que sigamos construyendo ciudad por entregar casas y por fijarnos en el número y no en la calidad,
y que más personas sigan teniendo acceso a estos medios. Hay que buscar los equilibrios, además de dejar de ser lo cerrado, que sería la comparación de sistemas de información cerrados, sistemas tecnológicos cerrados, contra el open source, y, es decir, iOS contra Android, ¿no? iPhone contra Android. iPhone lo podríamos equiparar contra un fraccionamiento privado y Android lo podríamos equiparar contra la ciudad abierta. Claro. Entonces, ¿qué tipo de ciudad vamos a querer seguir haciendo? ¿Ciudades de código cerrado o ciudades de código abierto? Si me recuerdas una cita que tengo por aquí, se los voy a leer, que dice: la necesidad de integrar ambos polos es aún más urgente. Por una parte, las ciudades deben mejorar su inserción en flujos globales para recuperar la brecha tecnológica, financiera y económica en el último tercio del siglo XX. Y por otra parte, los déficits sociales, culturales y de gobernabilidad democrática deben reducirse si se quiere evitar una crisis urbana generalizada. Claro. Es justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que debemos encontrar el equilibrio entre ambos polos del nuevo hacer ciudad para que las cosas funcionen. Exacto. Pues muy bien. ¿Conclusiones? Bueno, vamos llegando ya al final de la plática, entonces algunas conclusiones para ya cerrar, y los que nos están viendo, los que nos están viendo, si nos pueden mandar un tweet o lo que sea, bienvenido. A ver, pero para eso sí sería como delicioso saber si tuvimos un público aparte del barcelonés. Tuvimos público en Pachuca, en Puerto Vallarta, en Mérida, en el DF, en Guadalajara. Eso fue lo que hubo. Y en números hubo cerca de 45 viewers a la última vez que se actualizó. En total. No, bueno, pues entonces... Muy bien, pues ahí se refleja lo que estamos hablando, ¿no? Sí, creo que fue también que se refleje que participen en el chat. Sí, claro, que participen en Twitter, que manden sus comentarios a cualquiera de los usuarios y que se animen a participar en la discusión. Digo, nosotros estamos pasando la pena primero de poner las caras y ahora pueden mandar ellos un tweet. Y el tema, pues igual en la semana, ¿no? Si tienen observaciones, que manden mails, que manden, no sé, comentarios, tweets, y podemos ampliar más el tema, porque es un tema muy complejo. Y también que si alguna persona tiene algún tema en específico que quiera discutir, pues puede participar y armamos una sesión sobre ese tema, ¿no? O sea, también para generar estas relaciones, ¿no? Claro, y que manden sus... el video va a quedar abierto y va a quedar en línea en ciudadpixel.mx, y para que puedan dejar sus comentarios ahí, se puede seguir la plática vía texto, y por aquí vernos la siguiente semana para platicar de algún otro tema, ¿no? Y ojalá podamos tener algún invitado también. Sí, si hay por ahí algún invitado que quiera hablar, pues se puede programar para la siguiente sesión. Exacto. Y así generar esta metropolización digital. Exactamente. Pues, venga. Pues algo que tengan que decir antes de morir digitalmente. No, ya, muy bien. Pues para hacer el primer experimento estuvo muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Natera? Bueno, pues nada más, ya para cerrar, que participen. Este experimento y esta nueva etapa de Ciudad Pixel va a funcionar en la medida en la que más personas estén hablando y estén involucradas en el tema a través de redes sociales. Y listo, ojalá que sea la primera charla de muchas más. Muy bien. Manu, ¿algo más para cerrar? No, me estoy preparando para mi muerte en la ciudad digital. Muy bien. Bueno, pues. nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bye.